Empezar a grabar. Bueno, entonces vamos a recordar qué habíamos visto hasta ahora. Uno decía, bueno, si tengo una función que es coeficientes multiplicando a coseno y otros coeficientes multiplicando a seno de k omega t, donde omega es una frecuencia angular fija, asociada a la periodicidad, al periodo que tenga la función x de t, A0 es una constante. Esto es, si sumo desde 1 hasta n, un polinomio trigonométrico. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos visto que los polinomios trigonométricos debían su nombre a que comparten con los polinomios ciertas características. Por ejemplo, puedo sumar, restar, multiplicar polinomios trigonométricos y va a ser de nuevo un polinomio trigonométrico. Puedo derivar, y va a ser de nuevo un polinomio trigonométrico, porque la derivada del coseno es menos el seno, y la del coseno y la del seno es el coseno. Con lo cual, esto va a quedar una pinta de igual que la original. Ahora, solamente voy a poder decir que la primitiva de un polinomio trigonométrico es un polinomio trigonométrico, cosa que para los polinomios pasa siempre, ¿sí? Cuando a sub 0 sea 0. ¿Está bien? Bueno, entonces la pregunta es cómo obtener los coeficientes. Hoy vamos a ver una forma alternativa, pero lo que dijimos es, una es resolver un sistema de ecuaciones. Evalúo en un número grande de tiempos, por supuesto los puedo considerar siempre como esto se repite cada periodo t, puedo pensar que están todos en el intervalo 0t. ¿Para qué voy a ir a otro intervalo si después lo que voy a ver es repetición? Armo un sistema de ecuaciones y acá tengo un sistema de ecuaciones de muchas incógnitas y muchas ecuaciones. Listo, y resuelvo. Si hago que n sea lo mismo que 2n más 1, tengo un sistema cuadrado y posiblemente pueda resolverlo. Lo que vamos a ver es que ese posiblemente se vuelve, con estas características, se vuelve estrictamente cierto. ¿Sabes? Bueno, pero también integrando. Y uno veía que por cancelación de integrales, como el coseno y el seno oscilan, si integro en un periodo hay cosas positivas que se cancelan con cosas negativas, entonces finalmente uno puede descubrir que los coeficientes se pueden calcular así. Esto en la forma trigonométrica y esto en la forma exponencial, que era otra forma de escribir los polinomios trigonométricos, recordando que esto se puede reescribir en términos de coseno y seno, una exponencial imaginaria, con exponente imaginario. Muy bien, entonces, de alguna forma, tenemos la idea de perpendicularidad. Tenemos una noción de producto interno y una noción de perpendicularidad. Hoy va a aparecer eso. Digo, muchas de estas fórmulas las recuerdo esto para... No estamos haciendo teoría de Fourier matemáticamente, con todo el compromiso, digamos, y todas las cuentas que se involucran. Simplemente queremos ver de qué se trata para ver en las aplicaciones, ¿está bien? Lamentablemente vamos a tener poquito tiempo para las aplicaciones, que es lo más divertido, pero bueno, por lo menos vamos a ver, digamos, nos va a dejar esto en la puerta de mirar algunas cosas entretenidas, digamos, desde el punto de vista de todas las aplicaciones que tiene, en ingeniería, en física, en óptica, bueno, y en biología también. Bueno, en particular porque todas esas cosas, digamos, están relacionadas con la biología. Pero bueno, no importa esto era una forma de reescribir las integrales. Y lo que habíamos dicho es, bueno, los coeficientes se pueden simplificar cuando yo tengo una función par o impar, porque, bueno, algunos coeficientes van a ser 0, el otro se puede calcular con un integral más simple. Entonces esto era formas de calcular el coeficiente. Bueno, pero acá sí empezamos. Supongamos que ahora yo tengo, hasta ahora estamos trabajando con polinomios trigonométricos. Ahora, ¿qué pasa si tengo una función cualquiera que no es un polinomio trigonométrico? ¿Está? Sino que es una función periódica, pero arbitraria. Bueno, yo las cuentas que habíamos visto recién, las puedo calcular. Puedo hacer el promedio, puedo hacer la señal multiplicada por k omega t y hacer la integral. Puedo hacer todas estas cuentas sin ningún problema. Ahora, cuando yo arme un polinomio trigonométrico, que lo voy a llamar x sub n porque voy hasta el orden n,
no tengo ninguna esperanza de que sea igual a x de t. Pero la pregunta que me hago es si esto se parece, si se aproxima xn a x de t. Por supuesto que mientras más grande sea n, uno esperaría que mejor sea la aproximación, si esto es cierto. Y la pregunta es, ¿en qué sentido estas cosas convergen? Y hoy vamos a discutir eso. ¿Está bien? Entre otras cosas. Me gustaría también dar la versión discreta de todo esto, la versión computacional. ¿Está bien? Bueno, pero en principio vamos a hacernos estas preguntas. La idea es que ahora uno tiene una señal cualquiera y periódica, sabe el periodo y lo aproxima, calcula los coeficientes de Fourier como si fuera un polinomio trigonométrico y dice, bueno, y voy a hacer este polinomio trigonométrico y voy a ver qué pasa, qué relación tiene con la función original. Entonces acá les presento un ejemplo que después, si funciona, porque mi máquina tiene sus propias ideas sobre lo que hay que hacer, pero si funciona podemos verlo en Python. Pero uno tiene una señal triangular, que es una señal periódica, que es una lineal creciente en un intervalo y después una lineal decreciente y vuelve al punto de origen. A ver si tengo el grafiquito en algún lado. Acá. Sería esta señal, esta sería x de t. ¿Está bien? Un serruchito así. Sube acá desde menos un medio, sube con pendiente 2, llega hasta el 1 y baja con pendiente menos un medio. ¿Sí? Y después vuelve a repetir eso porque es periódica. Entonces tengo esta función que está acá. Esta fórmula solamente sirve en este intervalo. Después esto se repite periódicamente. Muy bien. Entonces yo puedo hacer las cuentas, en este caso no es tan difícil. Digo, no les vamos a pedir que hagan ninguna integral complicada, digamos, más. Si usan cualquier software apropiado para calcular simbólicamente estas cuentas, la verdad que estaría buenísimo. No es que tengamos que acordarnos cómo se hacían las integrales por partes y todas esas cosas, digamos, háganlo como quieran. Por ejemplo, el Wolfram Alpha en línea es una buena versión. No sé si GeoGebra calcula integrales, pero no importa. Calculamos esto de alguna manera. Y uno descubre que esto obviamente es una función par, con lo cual los b sub k van a ser 0. El a sub 0 es el valor medio. Entonces, fíjense, el valor medio del triangulito. Esto es un triángulo. La integral en el intervalo 0, 1, o en el intervalo, perdón, menos un medio, vamos a hacerlo, que también tiene longitud 1. Es base 1, altura 1, la integral del triángulo es un medio, dividido la longitud del intervalo del período, que es 1, me queda un medio. ¿Está? Entonces, A0 es un medio. Bueno, los otros no son tan fáciles porque hay que calcular esta integral, pero uno la calcula. Lo que descubre es que los coeficientes A sub k son 0 para el caso en que k sea par, y son esta cuenta para el caso de que k sea impar. ¿Está bien? Bueno, esto es haciendo las cuentas. No las vamos a hacer, háganlas como puedan, o digamos, o créanme, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el primer coeficiente es un medio? Entonces, la primera aproximación burda, el primer polinomio trigonométrico, es considerar que A0 es un medio. O sea, el xn, vamos para acá, el xn solamente considero el A0, porque pongo n igual a 0, entonces solamente tengo este término, y no tengo ningún otro. Entonces esa es una aproximación pésima, es una constante. Entonces lo que tengo es esto. Este es el x0 de t, podríamos decir, y este es el x de t, que es el serruchito. ¿Qué pasa si ahora aumento la cantidad de términos? Vamos al polinomio trigonométrico. Estos son siempre 0, porque habíamos dicho, la función es par, con lo cual los b sub k son siempre 0. Y entonces acá va a empezar el a sub 1. El a sub 2 va a ser 0. El a sub 3. Y así voy a ir progresando. Vamos a ver qué obtenemos. Este es el x0. Cuando considero el x1, es
¿se acuerdan que era 4 sobre k cuadrado pi cuadrado? Bueno, k es 1, entonces me queda 4 sobre pi cuadrado coseno de 2πt. Y acá tengo el x1 de t y el x de t. Bueno, poco mejor que la constante, pero tampoco es tan bueno. Sumo uno más, con frecuencia 3. O sea, el k, perdón, 3. O sea, me quedó 3 veces 2πt. Y acá me quedó 3 al cuadrado. 4 sobre 9 pi cuadrado. Y eso es el x3. Y ya vemos que va mejorando un poco la formita. Tomo uno más, o sea, agarro un polinomio de grado 5, y entonces acá ya se va acercando al verdadero valor. Y agarro uno más y se parece más, y si agarro los primeros 9, fíjense que, si bien acá uno ve que hay oscilaciones, ahora las vamos a ver mejor, pero se parece muchísimo. Uno podría decir que esto es una muy buena aproximación a x de t. ¿Está bien? Entonces lo que vemos es que realmente esto aproxima. Bueno, acá, si ustedes miran el libro de... Hay un libro buenísimo, que es el libro de Klein, de Historia de la Matemática. No sé, no creo que les interese mucho el asunto, pero digamos, donde él discute todo lo que pasaba alrededor de la serie de Fourier. ¿Bien? Para muchos matemáticos importantes, esos que tienen nombre de teorema, Euler, D'Alembert, qué sé yo, para ellos era imposible que esto pasara. Por supuesto porque no habían hecho las cuentas, ¿no? Pero lo que decían es, si acá tengo una función lineal y una función trigonométrica se parece a una función lineal, se va a parecer a la función lineal, se va a ir aproximando a la función lineal en toda la recta. No tiene forma de hacer este cambio brusco. Sin embargo, Fourier había hecho las cuentas y descubrió que efectivamente, al hacer esto, iba aproximando bien a una función aún partida, como es esta. Entonces podía tener cambios bruscos y tener una definición en un segmento y otra definición en otro intervalo y pegarse bien. Bueno, entonces esto es lo que uno obtiene. ¿Está bien? Ahora, déjenme mostrarles qué pasa con una función que es discontinua, es decir, que pega saltos. ¿Está bien? De paso, las señales que usé, que son la triangular y la cuadrada, son señales que se usan en cualquier laboratorio de señales. O sea, estos se pueden generar electrónicamente y mucha gente que tiene que excitar, digamos, algún sistema usa estas señales como señales de entrada por simplicidad y para ver qué pasa. Entonces, usan, bueno, armónicas, triangulares y cuadradas. Son las que, digamos, cualquier generador de señales va a tener en un laboratorio de electrónica. No importa eso mucho, pero no las elegí al azar, quiero decir. Pero esta la elegí para que sea discontinua. Entonces tenemos la función que vale -1 de un lado y 1 del otro. Entonces, esta función va a resultar impar, con lo cual los A sub k van a ser 0, y cuando calculo los B sub k, que esta caso es mucho más fácil de calcular, los B sub k, con la fórmula que habíamos obtenido para el caso de que la función fuera impar, hacemos las cuentas y nos da esto, que en definitiva vale, al hacer la cuenta, esto me queda el -1, queda porque cuando evalúe seno en un medio, me queda seno de k pi, y seno de k pi a veces vale 1, a veces vale -1, depende si k es par o impar. Con lo cual, los coeficientes me quedan así, y entonces uno puede ver el polinomio trigonométrico como queda de esta manera. Pero más allá de esto, estas son las cuentas, déjenme mostrarles qué pasa cuando hacemos lo mismo que hicimos antes para la triangular. Cuando voy sumando más y más términos a ese polinomio trigonométrico y voy tratando de ver cómo estoy haciendo la comparación con la señal original. Entonces fíjense, por ejemplo, la señal cuadrada es esta que tiene rectas. ¿Sí? Y entonces en el intervalo 0, 1 medio vale 1, en el intervalo 1 medio 1 vale -1.
el intervalo 1, 3 medios vale más 1, el intervalo 3 medios 2 vale menos 1, y así va alternando. Acá lo estoy comparando con tomar X9. Acá tomo 9 términos, muchos son 0, pero los otros no. Y entonces, fíjense que es una buena aproximación. Lo único que tiene estas oscilaciones. Bueno, ¿qué pasa si aumentamos y nos vamos a X15? Bueno, se parece mucho más, pero las oscilaciones más o menos continúan. Y acá vemos que las oscilaciones no paran nunca. Es decir, esto es, ahora lo vamos a ver mejor en Python, si es que funciona. Acá tenemos las oscilaciones. Fíjense, esto es muy chiquitito. Esto es t desde 0 hasta 1 milésimo. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy pequeño. Pero fíjense las oscilaciones. Este es el polinomio considerando 2001 términos. Esto es insignificante porque esta oscilación, la negra es la que corresponde a 2001. Son pequeñas oscilaciones, alrededor del 1, que es lo que tiene que valer, el valor exacto es 1, y son pequeñas oscilaciones, quiero decir, esto enseguida, en 1 milésimo, ya está, están casi desaparecidas. Cuando considero más términos, el doble de términos, 4001, el 1 es porque quiero que sea impar. Entonces, esto oscila, pero la oscilación se achica antes. Fíjense que acá está, la oscilación la negra está bastante grande y la azul ya enseguida se hace chiquita. Y la roja, que corresponde a 8001, el doble del anterior, las oscilaciones mucho más rápido se van apagando. Pero fíjense que la amplitud de la oscilación máxima se mantiene fija. Y eso es lo que se conoce con el fenómeno de Gibbs. ¿Está bien? Bueno, eso siempre que tenga una discontinuidad tipo salto en una función, mis polinomios trigonométricos van a tener este tipo de oscilaciones. ¿Está bien? Eso no lo podemos parar nosotros porque, digamos, es algo que viene con la serie de Fourier. No es algo que estemos haciendo mal. Es simplemente que un polinomio trigonométrico no puede adaptarse bien a la forma de una función que pega un salto, que es una función discontinua. ¿Está? Entonces, no es que no la aproxima para nada, pero tiene estos problemitas, digamos acá, que oscila mucho y se aleja bastante del valor exacto. ¿Está? Déjenme mostrarles a ver si puedo. Digo, si puedo es... Ok, vamos a ver si... ¿Se ve esto? Uf. Sí. Bueno, vamos a ver si funciona, que eso ya es otra cuestión. Bueno, como voy a graficar y usar funciones matemáticas, no sé por qué este me protesta. Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, voy a definir primero la función trigonométrica. Entonces, bueno, acá tengo la función. Bueno, acá hay una explicación, después esto se lo subo. Pero esto es como llevar un número cualquiera al número equivalente en el intervalo menos un medio. ¿Está bien? Bueno, no sé qué está pasando con esto. Yo sabía que me iba a traicionar. Bueno, y entonces una vez que llevo eso al intervalo menos un medio, lo que hago es 1 menos 2 veces el módulo de eso. ¿Está bien? Bueno, entonces acá
Hago un montón de numeritos con paso muy chiquito, un milésimo, desde el -1,1 al 3,1. Y después ahora vamos a ver si esto lo grafica. Esperen que... voy a tener que... esperen que paro de... El problema es que no lo pude instalar en esta máquina, entonces lo estoy trabajando en línea y bueno, también hay problemas con eso. Ok. Vamos a ver si ahora... ok. Ya podríamos estar... Bueno, a ver si ahora... ok. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, te escuchamos. Ok, entonces, bueno. Ahí estaría. Esto es la forma de definir la función para que sea periódica en el intervalo que estamos planteando. Y esto, bueno, ustedes saben. O sea, no... seguramente ustedes pueden hacer esto mejor que lo que está acá, pero bueno, simplemente les quería mostrar lo que hace Fourier. Bueno, ahí está el gráfico en el intervalo -1, 3 de la función. ¿Sí? Y entonces ahora, bueno, acá está la explicación, vamos a calcular calcular no, vamos a definir los coeficientes como habíamos dicho. 4 sobre k por pi elevado al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la definición de los A sub k. Los defino para k pares o impares, pero solamente me van a interesar los impares. Y el polinomio trigonométrico, que lo defino como la suma de, bueno, el A0, que es 0, un medio, 0,5, y la suma de los A sub k por el coseno de 2pi t, pero solamente saltando de A2 porque empiezo con 1 y voy a todos los impares. ¿Está bien? Entonces así defino el polinomio trigonométrico de la triangular de tamaño n. Bueno, entonces esto tiene dos variables, la cantidad de términos y el t. Y ahora, fíjense, grafico para distintos valores, qué sé yo, acá podemos poner, no sé, pongamos 0 o 1. Y acá estaba la función que era solamente la constante, un medio, más seno con alguna amplitud. Y si pongo 3, la cosa va mejorando. Y si pongo, qué sé yo, 11, ahí vemos la diferencia entre lo negro y lo rojo. Ahora hay un gráfico mejor donde se ve gráfico las diferencias. Y ahí se ve que la aproximación es cada vez mejor. También acá grafico las diferencias para, bueno, el caso 0, 1, 3 y 25. Pero 25, empecemos por algo un poco más liviano, qué sé yo, 7. Bueno, y entonces acá estoy graficando las diferencias entre el x de t y el trigonométrico. ¿Está bien? Entonces lo que vemos es que acá, bueno, cuando le resta una constante, quedan todas las oscilaciones. A medida que
el n aumenta, fíjense las oscilaciones acá. O son más oscilaciones, pero ahora en vez de ir de menos 0,5 a 0,5 van de menos 0,1 a 0,1. Cuando aumento, y pongo 3 términos, ¿sí? El que corresponde a 0, a 1 y a 3, el 2 no existe porque la sub 2 vale 0, entonces acá las oscilaciones bajan, y cuando pongo 7, bajan más todavía. ¿Está bien? Entonces, vemos que las oscilaciones bajan. Exageremos, espero que no se rompa nada, porque mi máquina no es capaz de hacer muchas cosas, pero... Profe, Sí, una consulta. Esos picos que se ven en los gráficos, sí. ¿qué vendrían a ser? En los que tienen menos oscilaciones, igual se ven como unos ciertos picos. ¿Esa, qué vendría a ser? Te voy a poner un valor grande, digamos, qué sé yo, 121, porque sí. A ver, va a tardar en pensarlo, ahí salió. Fíjate, el último es el de 121. Fíjate que las oscilaciones tiene, pero son cada vez más chiquitas, salvo en donde pega saltos. Y ahí tiene una oscilación que también es cada vez más chica, pero una oscilación considerable por cambiar de derivada, porque la derivada acá tiene un cambio brusco. Entonces, estos, si fijas, son el menos 1, en menos un medio, en 0, en un medio, en 1, justo donde la triangular cambia de derivada, bruscamente. ¿Está bien? Ah, Entonces, ok. las oscilaciones en una zona donde la función es continua y derivable, las oscilaciones se van a ir apagando rápidamente. En donde las oscilaciones, en donde la derivada tengo una discontinuidad, como acá, tengo la función venía siendo con pendiente 1 o 2, digamos, y después pendiente menos 2. La función no, pero la derivada tiene un cambio brusco. Entonces, eso hace que en esos puntos la polinomio trigonométrico no aproxime muy bien a la función. Lo aproxima bien. Yo acá, fíjate que bajó la oscilación. Acá porque estoy graficando, digamos, con ejes que van cambiando, pero si yo lo graficara en un eje siempre la misma longitud, esto sería insignificante frente a las oscilaciones que tenía acá de 0,1 y acá tengo del orden de un milésimo. Es 100 veces más chica esta oscilación con respecto a la que tenía acá. ¿Está bien? O sea, se van apagando porque la función es continua, no es muy mala, pero le cuesta más aproximar bien en los lugares donde cambió la derivada. Y acá, ya que estamos, hagamos lo mismo para la función cuadrada. Acá defino la función cuadrada, más o menos de la misma forma que antes, lo único que acá, en vez de aplicarle una función lineal, lo que hago es aplicar la función signo. ¿Sí? La función signo es la que vale 1 para los positivos y menos 1 para los negativos, que es justo lo que quiero. Entonces acá defino la función cuadrada. Acá, bueno, de nuevo defino un rango de valores de t. Acá no sé por qué puse en vez del menos 1, 3, puse el menos 1, 1. También. Y acá grafico, ¿sí? ¿No? Entonces vale, en el 0, 1 medio vale 1, en el 1 medio 1 vale menos 1. Esta es la función original. Acá el cálculo de los coeficientes de Fourier, que solamente me interesan los impares, los b sub k, que es 4 sobre kpi. Sí, antes acá tenía un cuadrado y ahora tengo solamente potencia 1. Entonces calculo los b sub k, calculo el polinomio trigonométrico correspondiente a esos b sub k, ¿sí? Se puede hacer de muchas formas distintas, yo elegí esta, hacerla la más, digamos, por ahí a mano posible para que se vea lo que estamos haciendo. Y ahora uno grafica las dos funciones. La función cuadrada verdadera y su aproximación, acá lo hice con 9, pero podría hacerlo con 121, como dijimos recién. Y fíjense que en toda la parte donde es recta la función, donde es plana, las oscilaciones se van apagando. Salvo estos saltitos que no se mueren nunca. Cada vez se hacen más pegados a la discontinuidad, pero no terminan nunca de desaparecer.
déjenme, no sé hasta dónde voy a poder llegar, exageremos un poco, supongo que pongo 421. Bueno, no tardo tanto. Y fíjense que no se terminan y no cambian de amplitud. Son cada vez más pegaditos a la discontinuidad, pero no cambian de amplitud. Entonces creo que acá está graficado, acá está el fenómeno de Gibbs, acá está explicado que las amplitudes tienen que ver con un cierto porcentaje, un 9% del salto. Acá el salto, ¿cuánto fue? Pasé de -1 a 1. O sea que esto vale 2. El salto de la función discontinua es 2. ¿Sí? Entonces siempre más o menos es un 9% de ese salto. Esa es la amplitud que tienen estos piquitos de acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá lo vemos, acá está lo que hicimos recién. No sé cuánto va a tardar esto. Bueno, por supuesto que protestó, no sé por qué. Bueno, no nos preocupamos por esto mucho porque era lo que teníamos recién, digamos, era para el gráfico de recién. Lo que quería mostrarles es que uno puede cambiar estos valores tanto como uno quiera y no va a cambiar demasiado el valor. Bueno, digamos, la amplitud. La amplitud siempre se mantiene constante, como habíamos visto en el gráfico recién de las transparencias. Bueno. De Gibbs no definido. Ah, ¿es que le cambié el nombre? Ah, no definí. No, perdón, no es nada más que mi torpeza. No había pasado eso. Ahí está. Eso es. Bueno, y fíjense que si yo digo, bueno, en vez de 8000, voy a poner, a ver si se lo banca, 16000 coeficiente de Fourier. Una serie grandísima. Y fíjense que es la roja. Lo único que hizo fue hacerlo más rápido. O sea, las oscilaciones se apagan mucho más rápido. Pero siempre tiene una oscilación y siempre es más o menos de la misma amplitud. ¿Está bien? Y eso no va a apagarse nunca. Bueno, eso es lo que se conoce como fenómeno de Gibbs. La otra cosa que se las cuento ahora antes de decirlo en general, digamos, vamos a ver qué es la desigualdad de Bessa y la identidad de Parseval. Son casi la misma, o sea, tienen dos nombres, pero es casi lo mismo. Bueno, la idea es que yo puedo mirar la energía, digamos, de una señal. O sea, ¿por qué digo la energía? Si esto fuera una señal, imagínense que fuese la velocidad de una partícula. ¿Sí? Que una partícula que se mueve periódicamente, porque está oscilando en un cierto campo que lo tiene atrapado, o un planeta alrededor del Sol, o un péndulo, o lo que sea. Y entonces, ¿cómo se calcula la energía cinética de una partícula en movimiento? Bueno, con la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Masa sobre 2, que uno supone eso es una constante, por la velocidad al cuadrado. Entonces esta idea de integrar en un periodo sería una idea de energía promedio. ¿Está bien? La energía cinética promedio. Bueno, si esto fuera una señal eléctrica, por la ley de Joule, la diferencia, la tensión al cuadrado, tiene una idea de la energía que esa señal eléctrica, digamos, está disipando sobre un circuito, sobre un resistor. Entonces, también el cuadrado de una señal tiene idea de la energía que tiene esa señal. La energía del tipo que sea, cinética, eléctrica, lo que sea, digamos, sonora, si es una oscilación de presión del sonido, digamos, que estamos midiendo, siempre esta cantidad al cuadrado integrada la idea de energía media en un periodo de la señal. Entonces, lo que dice la identidad de Parseval, que eso se puede calcular integrando la señal o sumando los coeficientes de Fourier hasta el infinito. ¿Está bien? Lo cual, ¿qué quiere decir sumar hasta el infinito? Bueno,
sumar hasta n y tomar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Está? Entonces, esto es lo que se llama la identidad de Parseval. Yo puedo calcular el cuadrado de la integral en un periodo dividido la longitud del periodo, en este caso es 1, o puedo sumar todos los coeficientes que obtengo para armar los polinomios trigonométricos. Y si los sumo todos hasta el infinito, es decir, si hago el límite cuando n tiende a infinito, voy a obtener exactamente lo mismo. ¿Está bien? Y esta notebook se trata de mirar eso, mirarlo en los ejemplos que vimos. Entonces, por ejemplo acá, defino la función x2. Chico, Sí. antes de seguir, ¿podés repetir lo de la identidad que no alcanzaba a copiar? Ah, la identidad de Parseval es esto, es la energía se puede calcular de dos formas diferentes. O la puedo calcular, o sea, relaciona esas dos cantidades que vamos a mencionar ahora. El valor medio del cuadrado de la señal, o sea, integrar en el período, ¿sí? Y dividir por la longitud del período. En este caso la longitud del período es 1, por eso estoy dividiendo por 1. Pero es hacer la integral del cuadrado en el intervalo menos un medio, en el 0, 1. Estas integrales, por ser funciones periódicas, podían ser en cualquier intervalo de longitud 1. Dividido a la longitud del intervalo. Eso es la energía media. Pero también la identidad de Parseval lo que dice es, bueno, esta cantidad que calculás integrando, también la podés calcular sumando los coeficientes de Fourier. La suma infinita, salvo que sea un polinomio trigonométrico y esto tenga un fin. En general voy a tener que sumar infinitos. Bueno, pero como límite, el límite de esto sumado hasta n, cuando n tiende a infinito, me da lo mismo que esto. Y eso es lo que quiero verificar ahora numéricamente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, está bien, gracias. Era eso, me faltaba lo último. Bueno, entonces acá, ¿qué hacemos? Defino el cuadrado de la función, llamábamos antes xt a la función triangular, acá llamo x2 al cuadrado de eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora calculo la integral, quad es la cuadratura, que es los métodos que, o sea, no, por eso cargué este paquete de integración, para que me calcule numéricamente cuánto vale la integral de esta función en este intervalo, el menos un medio, un medio. ¿Sí? Y y que me calcule cuánto vale. Bueno, la integral del cuadrado me da acá la energía que es un tercio. Como uno lo puede hacer, digamos, es muy fácil hacer la integral, en el caso de la función triangular, en un periodo y ver que el cuadrado tiene integral de un tercio. Pero bueno, acá lo hice numéricamente y me dio un tercio. Para que después uno pueda poner cualquier función acá y numéricamente nos va a dar un resultado. Cuando hago quad me da dos valores, el valor de la integral y el valor del error con el que lo comete. Bueno, si uno quisiera saber cuánto vale el error, a ver, le voy a pedir que, sin ningún formato, así no perdemos tiempo. Acá está, el error da del orden de 10 a la menos 15. 3,71 por 10 a la menos 15. O sea que quedó muy chiquitito, digamos, lo puedo tomar como que todos estos dígitos son correctos. Muy bien. Y entonces acá lo que hago es sumo, hago esta cuenta, esta que está acá. ¿Sí? O sea, ¿por qué es esta cuenta? Y porque en la triangular esto valía un medio, con lo cual el cuadrado es un cuarto, y estos, los B sub k valían 0 y los A sub k varían los pares 0 y los impares 4 sobre k al cuadrado, pi al cuadrado. Ahora, si elevo eso al cuadrado, el 4 es 16, pi a la cuarta, y esto me queda el entero a la cuarta. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué lo escribí así? Porque quiero los impares solamente. Entonces, acá lo hago con esta suma,
voy haciendo en el rango de 1 a n, pero saltando de a 2. Entonces empiezo con el 1 y voy sumando cada vez más. Entonces, el primer valor es 0,25, es este cuarto que está acá, y después a la suma hasta ese momento le sumo un medio por el a sub k elevado al cuadrado. El a sub k estaba definido de antes, que era eso, 4 sobre k cuadrado pi cuadrado. Y hago la cuenta sumando los primeros 20, y acá está. Y ya me da, fíjense que tiene un montón de dígitos correctos. Y rápidamente esto, si en vez de 20 pongo 40, suma los primeros 40 coeficientes, ya me da cada vez mejor. Y si pongo 100 acá, creo que todos estos dígitos que me están mostrando son todos correctos, salvo el último. Fíjense, me quedó todos 3, salvo el 2. Entonces esto, relativamente rápido, me da la identidad de Parseval. Siempre esta suma, cuando sume, yo no puedo poner acá n igual a infinito, obviamente, es una computadora, digamos, no puede hacer eso. Pero yo puedo poner valores grandes y cada vez se van a aparecer más. Pero siempre me dan esta suma de coeficientes al cuadrado, cuando yo paro antes, obviamente, como todavía me faltan sumar cosas que son necesariamente positivas, porque son coeficientes al cuadrado, siempre cuando pare antes, paro en 100, paro en 1000, paro en, qué sé yo, en 500, a ver si se lo banca, se lo bancó, fíjense, siempre me da, acá no puedo distinguir esto de esto, ¿sí? Pero seguramente esto, salvo que todos los dígitos, los 15 dígitos que me muestran, todos sean 3, digamos, posiblemente esto sea más chico que esto. Lo que podemos hacer es pedirle que nos... a ver, si le pedimos que haga la diferencia entre 1/3 y el valor de la suma. ¿Ven? Da esta diferencia, voy a borrar este así. Esa diferencia da positivo 10 a la menos 10. ¿Está bien? Quiere decir que la suma todavía es más chica que 1/3, habiendo sumado 500 términos. Pero cuando sume 1000 va a ser más chica aún, cuando sume... En algún momento acá voy a ver un 0 porque numéricamente va a ser un 0. Pero no es que sea un 0, siempre está un poquito por debajo. Pero a medida que aumento la cantidad de términos que sumo, la cantidad de coeficientes al cuadrado que estoy sumando, cada vez se parece más al verdadero valor de la integral del cuadrado. ¿Está bien? Bueno, y si hiciera lo mismo para la señal cuadrada, hago lo mismo pero para la señal cuadrada, fíjense que con, ¿cuántos hice acá? 20.000 coeficientes que estoy sumando, todavía, si bien este da 1, la integral del cuadrado de la señal cuadrada, y en la suma de los coeficientes de Fourier, los que no son 0, obviamente, hasta el coeficiente 2000, todavía da significativamente menor que 1. ¿Está bien? Y si acá pongo, no sé si, siempre tengo miedo, ¿ven? Se acerca un poco más, pero se acerca muy lentamente. ¿Eso con qué tiene que ver? Y tiene que ver que como la función es discontinua, los coeficientes de Fourier caen más lentamente, entonces son los coeficientes de Fourier de valor de n más grande, todavía son significativos. También tiene que ver con, de alguna manera, en los coeficientes de Fourier está codificada la regularidad que tiene la función. Si la función es continua, si es derivable, cada vez los coeficientes de Fourier van a caer más rápido, a medida que sea mejor la función, y esta suma va a acercarse más rápido al valor de la energía verdadera. ¿Está bien? Bueno, entonces dejo de compartir esto. Perdón, no sé por qué no cambié a las transparencias. Entonces, esto es lo que estábamos mirando en la transparencia, el fenómeno de Gibbs, y esto, me adelanté, la identidad de Parseval, acá está, digamos, uno define
la energía de una señal, la energía promedio de una señal, como el cuadrado integrado dividido en la longitud del intervalo. Bueno, y la identidad de Parseval lo que dice es que la energía, calculada como integral, se puede calcular como este límite con los coeficientes de Fourier. Esta en la versión trigonométrica, y en la versión exponencial es mucho más simple. Es sumar desde menos n hasta n, y esta suma va a converger al valor de la energía. ¿Está bien? Bueno, como cuando uno para en n, esto es una desigualdad, porque son todos números positivos. Si paro antes la suma, obviamente va a ser más chico que la energía, porque lo que me falta sumar son términos positivos. Entonces, esa desigualdad, que la suma de finitos coeficientes de Fourier es menor o igual que la integral del cuadrado, es lo que se llama la desigualdad de Bessel. Por eso, identidad de Parseval y desigualdad de Bessel son casi lo mismo. No son exactamente lo mismo, pero son casi lo mismo. Bueno, ¿está bien esto? ¿Alguna pregunta sobre lo que hicimos hasta acá? Después, digamos, por supuesto que en la programación no me sigan a mí, confíen en Santiago, pero les subo eso para que puedan jugar o ver, digamos, qué cuentas hicimos para, bueno, para que lo modifiquen como quieran. ¿Alguna pregunta? ¿A qué te referís cuando hablaste de que los coeficientes caen lentamente? Fíjate esto. A esto me refiero, a que cuando teníamos la triangular, los coeficientes de Fourier eran, acá solamente los A sub k, y eran 4 sobre k al cuadrado, pi al cuadrado. Entonces, si vos lo ves, esto, si vos graficaras, por supuesto que esto no es continuo, estos son, los A sub k caen como si fuera 1 sobre k al cuadrado, por una constante, 4 sobre pi cuadrado. ¿Bien? O sea, esto no puedo escribir 4 sobre pi cuadrado, una constante fija, sobre 1 sobre k cuadrado. Esto decae como 1 sobre k cuadrado. Ahora, cuando teníamos la señal cuadrada, los b sub k, en este caso, eran una constante 4 sobre pi y 1 sobre k. Entonces esto decae más lentamente. O sea, por acá voy a tener el 1 sobre k cuadrado, y acá voy a tener el 1 sobre k. No sé si... Vamos a ver si ahí finalmente enfoca. Bueno. Pero la idea es que esta curva, que es 1 sobre k, que tiende a 0, ¿sí? Los coeficientes estos tienden a 0, pero más lento que 1 sobre k cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la velocidad con la que tiende a 0. 1 sobre k tiende a 0, 1 sobre k cuadrado también tiende a 0, pero 1 sobre k cuadrado tiende a 0 más rápido. Cuando ponga k igual a 10, 1 sobre k me va a dar un décimo. 1 sobre k cuadrado me va a dar un centésimo. ¿Está bien? Claro. ¿Y vos crees que, digamos, que caiga más rápido? Porque entonces como que aproximaría mejor a la función que estás queriendo aproximar, ¿no? Exacto. Con menos coeficientes Entonces, obtengo una mejor claro, aproximación. Igual eso uno no puede elegir nada. Si la señal es una cuadrada, la señal es cuadrada. ¿Está bien? Pero lo que digo es, de alguna manera, los coeficientes de Fourier tienen cómo tienden a cero en el infinito, cuando k tiende a infinito, de alguna manera me dice cuán regular es la función. Las funciones regulares, las funciones que son continuas y con derivada continua y qué sé yo, y todo bien, van a tener un decaimiento muy rápido de sus coeficientes de Fourier. Una función
discontinua va a tener, sus coeficientes de Fourier van a tender a cero, pero van a tender a cero lentamente, como pasa con la señal cuadrada. Claro, Y pero entonces perdón. No, dale. Entonces, digamos, en el caso que vos tengas una función discontinua, ya sabes que vas a necesitar un n bastante grande como para tener una buena aproximación. Exacto, exacto. Ok. Ese es el tema. Y después, lo que hablaste de la desigualdad de Bessel, digamos, sería que como que el cálculo de la identidad de Parseval nunca va a ser igual al de la integral. O sea, en el que haces sumando los coeficientes no te da igual a la integral, ¿es eso? ¿O qué es lo que Claro, dice Bessel? exactamente eso es lo que dice Bessel, porque lo que dice es, Ok. si vos estás sumando cosas positivas y en el límite va a dar el valor de la integral, si vos parás en 20, en 100, en 20.000, te va a dar menor. Ok, ¿Está? Eso era todo. gracias. Nico, Sí. una pregunta con el tema de Bessel. La desigualdad que dijiste era eso del límite de la suma de CK cuadrado o el módulo de eso? Sí, Ah, bien. eso. Lo que estaba, digamos, la energía era igual a la identidad de Parseval, que a su vez dijiste que era más o menos igual a la desigualdad. Pues no entendía bien cuál era la desigualdad, por eso estoy medio... Está bien. ¿Por qué no la escribí? Porque en realidad lo que quería mostrarles es lo otro, pero lo que digo es, si yo integro esto, yo lo que digo es, esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de sumar todos los coeficientes de Fourier desde menos n hasta n. Pero yo lo que puedo decir es, bueno, si en el límite es igual, y todos estos son positivos porque son módulos al cuadrado, entonces esto es, lo que puedo decir, esto sería Parseval, y la identidad de Bessel, la desigualdad de Bessel, lo que dice es, bueno, más o menos la misma historia. Uno dice, si cuando sumás hasta infinito, y cuando tomás límite de todas cosas que son, esta suma va a ir creciendo porque son todos positivos. Entonces, si parás antes, si parás en algún valor en particular, qué sé yo, lo llamo n grande, o decir, bueno, voy a sumar desde, bueno, así en forma exponencial, desde menos 100 a 100, o en trigonométrica desde 0 hasta 100. Si sumo esto es lo que se llama la desigualdad de Bessel. ¿Está bien? Que cuando paro en algún valor, no hago el límite, bueno, como me quedan por sumar positivos, entonces va a ser mayor o igual. ¿Sí? Para poder volver a repetirlo. Sí, Pero claro. porque estaba, no sé, yo no estoy viendo muy bien, entonces por ahí me cuesta ver lo que No, copias. entonces lo voy a ir charlando porque sí, no se ve muy bien. Acá tengo la energía, que es la integral del cuadrado, dividido 1 Sí, sobre t. eso bien. Bueno, Ujú. la identidad de Parseval lo que dice es lo mismo que si hicieras el límite de la suma de los coeficientes al cuadrado. Desde menos n a n, o sea, simétrico, los negativos y los positivos, desde menos 100 a 100, y tomo límite. En vez de menos 100 a 100, de menos 1000 a 1000, desde menos 1 millón a 1 millón, y así voy tomando cada vez más, y ese límite se va a acercar al verdadero valor de la energía, que es la integral del cuadrado. ¿Está bien? Esto es una igualdad porque tomé límite. ¿Está bien? Sí, eso sí. Ahora, yo lo que digo es, si paré antes, lo que dice Bessel es una cosa que se deduce de Parseval, lo que pasa es que Bessel es anterior, en la demostración uno primero prueba esto. Bessel lo que dice es, si vos no haces límite, si vos tomás una cantidad grande, chica, la que vos quieras, y sumás los coeficientes de Fourier al cuadrado, de los coeficientes de Fourier que vos quieras, pero los sumás todos al cuadrado, es una cantidad finita, eso va a tener que ser necesariamente menor o igual que la integral, que la energía, que la integral del cuadrado. Acá tengo lo mismo que acá, la energía, y acá lo que tengo es una suma de finitos términos. Que puede ser finitos y muchísimos, pero finitos al fin. Entonces,
no es el límite, por lo tanto no vale el igual, vale el menor o igual. Claro, era eso lo que cambiaba, no me llegaba a dar cuenta, era eso. Claro, lo único que no tiene límite, entonces es una cantidad finita, entonces no puede, o sea, podría ser si en algún momento los coeficientes se hicieron todos ceros. ¿Sí? Claro, claro. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando es un polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Entonces, la desigualdad de Bessel puede ser una igualdad, por eso puse el mayor igual, cuando X es un polinomio trigonométrico. Ahí lo habías entendido, logré confundirte. Más o menos, igual porque todavía no estoy bien, digamos, en tema. Pero no, sí, Bueno, supongo que en un futuro lo entenderé. Bueno, el miércoles podemos hacer las consultas. Lo que quería es, bueno, son y 59. Hagamos un intervalo de 10 minutos, como siempre, y cuando volvemos, quiero darles la parte, o sea, esto fue medio plomo, pero ahora les juro que empieza la diversión, bueno, digo, es subjetivo lo que voy a decir, porque empieza la versión, la transformada de Fourier discreta. ¿Cómo hacemos esto en la computadora? Sin hacer ninguna integral. Yo fíjense que los coeficientes de Fourier hice trampa, porque los coeficientes de Fourier calculé integrales. ¿Sí? Las calculé a mano, con lápiz y papel. No, vamos a hacer ahora el cálculo computacional de los coeficientes de Fourier, en forma aproximada, obviamente, y vamos a ver qué funciona. Vamos a empezar con la transformada discreta de Fourier. Y menciono, no sé si vamos a tener tiempo de, hoy no, pero por ahí el miércoles podemos decir algo, del algoritmo que es un algoritmo súper eficiente, que es la transformada rápida de Fourier. Entonces, paramos por ahora y empieza lo más computacional de Fourier cuando volvemos al intervalo. Profe, ¿podremos ver la última diapo? ¿Sí? Claro. ¿Está? Sí. Algo que, no sé si, que no dije, es, bueno, esto que les decía de la regularidad. Acá es una observación, no es tan importante, pero lo que digo es, cuando una función es continua, la energía va a ser esto, o sea, la energía va a ser una cantidad, digamos, va a ser integrable, voy a poder hacer la integral del cuadrado, una función continua es integrable. Entonces, esto me va a dar, la energía me va a dar finita. Quiere decir que la suma de los cuadrados, este límite es la energía. Esto es la identidad, una consecuencia de la identidad de Parseval. Bueno, algo que no es una consecuencia de la identidad de Parseval es esto que voy a decir acá abajo. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Esto está sumado sin el cuadrado. Entonces, si la suma de los coeficientes de Fourier, cuando la cantidad de términos tiende a infinito, se mantiene finita, si es un límite finito este, ¿sí? Entonces, uno puede ver que la función x de t es continua. No quiero entrar en detalles con esto porque no sé, creo que en el programa que ustedes vieron de cálculo en una variable en el CBC y después ni en Mate 1 vieron series y convergencia de series ni nada por el estilo. Pero simplemente para marcar de qué está hablando esta observación, que parece hablar sobre la nada, en realidad dice algo bastante concreto en los ejemplos que vimos. Los coeficientes de Fourier de la triangular eran 1 sobre k al cuadrado. Cuando yo sumo 1 sobre k al cuadrado, 1, un cuarto, un noveno, que viene después un 16avo, un 25avo, y así voy sumando la suma de los inversos de los cuadrados de los números enteros. Esa suma, yo puedo sumar hasta 1000, hasta 1.000.000, hasta 500 millones, esa suma está acotada por un número que hasta se puede calcular. ¿Sí? Mientras que en la cuadrada, los coeficientes eran una constante por 1 sobre k.
Entonces, si yo sumo 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, eso crece más o menos como logaritmo de n. Entonces se va a infinito. Entonces, no al cuadrado, sino a potencia 1, los coeficientes de Fourier de la triangular, esta suma se mantiene acotada, y los coeficientes de la cuadrada, cuando sumo sin el cuadrado, se van a infinito. Y uno podría preguntarse, ¿por qué si al cuadrado se mantienen acotados, cuando lo sumo sin el cuadrado se van a infinito? Bueno, justamente, porque si un número es chico, cuando lo elevo al cuadrado, es más chico aún. Entonces es más fácil que converja una suma de cuadrados de coeficientes que están tendiendo a 0, que la suma sin el cuadrado. ¿Está bien? Pero los de la triangular caen a 0 tan rápido que, aún sin el cuadrado, igual esta suma de la cantidad de términos que quiera se mantiene acotada. ¿Está bien? Y cuando pasa eso, uno puede descubrir, digamos, puede demostrar que la x de t es continua. ¿Está bien? Entonces, esto pasaba para la triangular, que esta suma se mantenía finita, y no pasa para la cuadrada. Y eso tiene explicación, digamos, la x de t, la triangular es continua, la cuadrada no. No vale la recíproca. Que una función sea continua no quiere decir que pase esto. ¿Está bien? Bueno, es una observación, no es esencial para lo que queremos decir de serie de Fourier, pero es un comentario, digamos, una observación interesante dado lo que hicimos. Bueno, paro de grabar.